Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Los humanos son agotadores. Limpe había ofrecido encontrarse con su nuevo compañero humano para tomar algo después de su turno. Inicialmente, Limpe dudó sobre reunirse a solas con el nuevo humano después del trabajo. Sabía mejor que muchos lo intensos que podían ser los humanos. Había crecido fuera de su mundo natal y su educación temprana lo había puesto en contacto con cientos de niños humanos cuyos padres, al igual que los suyos, habían viajado a las bases en asteroides por trabajo. Siempre se había llevado lo suficientemente bien con los niños humanos, pero su volumen, amplitud emocional y formas de comunicación podían ser agotadores. Cada palabra que decían estaba cargada de tonalidades que transmitían mensajes complejos y sutiles, dobles significados y significados ocultos. La posición de sus pies y los movimientos de sus manos podían indicar si eras amigo o enemigo. Los cientos de músculos en sus rostros que movían sus cejas, curvaban sus labios y les permitían gestos rápidos con los ojos, parecían existir únicamente con fines comunicativos. Hablar con un humano, especialmente uno a uno, era suficiente para agotar mentalmente a las especies más observadoras mientras intentaban interpretar los cientos de mensajes que un humano emitía de manera consciente e inconsciente. Pero Ellis, su nuevo compañero humano, siempre parecía un poco más calmado que otros humanos, como si la ola emocional que los caracterizaba fuera, en su caso, una suave brisa. Además, Limpe había sido educado correctamente, y al final decidió hacer el primer gesto de amistad hacia su nuevo compañero, a pesar de lo agotador que pudiera ser hablar con un humano. Cuando Limpe finalmente invitó al humano, Ellis aceptó felizmente la invitación. De hecho, Limpe deseó haberlo hecho antes al ver la sonrisa perfecta de Ellis al aceptar. Las palabras de Ellis no transmitieron ningún otro mensaje más que optimismo hacia el encuentro. Fue un alivio para Limpe, quien esperaba la complejidad que había aprendido a asociar siempre con los humanos. Debe haberse sentido solo, pensó Limpe, y está tan feliz de que alguien se haya acercado. Sin embargo, cuando Limpe entró al bar después del trabajo y vio a Ellis solo en una mesa, nuevamente quedó impactado por la falta de complejidad en su rostro y su postura. Estaba sentado firmemente contra la pared, con el rostro en blanco y vacío. Esto no sería inusual para cualquier otra especie, pero a Limpe le resultó intensamente extraño. No obstante, sus pensamientos desaparecieron rápidamente cuando se sentó junto a su nuevo amigo. Los ojos de Ellis lo miraron por una fracción de segundo, y tras una breve pausa, todo su cuerpo, rostro y lenguaje irradiaron felicidad. Su cuerpo se relajó en la silla y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Sus ojos adquirieron una cualidad gentil. Saludó a Limpe mientras éste se acomodaba. «Limpe, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estemos saliendo a tomar juntos». Limpe se acomodó en su asiento y comenzó a charlar con Ellis. Hablaron sobre su carga de trabajo, la derrota del equipo de baloncesto local. Los humanos eran geniales inventando juegos, y sobre una chica atractiva humana que trabajaba en la oficina entre las suyas. Con cada tema de conversación, Limpe notaba el tono único en la conversación de Ellis: frustración hacia el trabajo, tristeza por la derrota de su equipo, deseo hacia la compañera de trabajo. Por experiencias pasadas, Limpe sabía que esto era extraño. Esperaba frustración por la carga de trabajo, sí, pero también un toque de esperanza en sus ojos hacia el aumento de sueldo que se avecinaba, y además miedo en su lenguaje corporal sobre si su desempeño era suficiente. La mayoría de las especies no humanas no notaría esto, pero Limpe tenía toda una vida de experiencia con humanos. Finalmente, la charla derivó en sus planes para el fin de semana. Después de que Limpe le contara sus planes de visitar a su familia, fue el turno de Ellis para compartir. Un funeral. Un amigo cercano de la Tierra falleció recientemente.
Limpe se sorprendió por cómo Ellis entregó esta noticia. Sus ojos se inclinaron hacia abajo y se encogió en su silla. Habló cada palabra en un tono bajo y pausado. Representaba la definición de duelo. Recordó cuando el perro de una amiga humana murió cuando era niño. Por supuesto, la humana exudaba dolor por la pérdida del perro, pero también 1.000.000 de otras emociones, odio e ira hacia la injusticia de la situación, depresión y culpa por no haber pasado más tiempo con su mascota mientras vivía, incluso trazas diminutas de felicidad por toda la atención que estaba recibiendo en la escuela debido a la tragedia. Por supuesto, era completamente abrumador. Limpe tuvo que disculparse después de 20 segundos de observar a la niña y a sus compañeros tras enterarse de la noticia. Pero esto era completamente diferente con Ellis en este momento. Ellis dijo todas las cosas que uno esperaría escuchar de alguien en duelo. Se veía como un hombre afligido, pero algo no encajaba. Simplemente no parecía correcto. No parecía humano. Al menos no como Limpe entendía a los humanos. Lo presionó un poco más. Perdóname si estoy cruzando un límite, pero ¿cómo murió tu amigo? Ellis levantó la mirada del suelo y lo observó por un cuarto de segundo. Su rostro se relajó un poco durante el proceso. Después de ese cuarto de segundo, volvió a adoptar una expresión de duelo mientras respondía. Asesinado. Le dispararon mientras regresaba a su auto después de salir por la noche y lo dejaron en un callejón para desangrarse. Limpe dejó escapar un jadeo al escuchar la noticia. Estaba tan sorprendido que olvidó por completo sus observaciones. Además, ¿cómo se atrevía a juzgar cómo alguien lamenta una muerte traumática? Lo siento mucho. No puedo imaginar cómo alguien podría hacer algo así, dijo intentando consolar a su amigo. Ellis se encogió de hombros. Sí, bueno, algunas personas simplemente son psicópatas. Limpe nunca había escuchado esa palabra antes. ¿Un psicópata? ¿Qué es eso? ¿No tienen una palabra para psicópata? Ellis apagó su traductor automático y lo encendió de nuevo, solo para asegurarse. Cuando Limpe seguía sin entender, agregó. Supongo que no. Algunos humanos son psicópatas. Son personas nacidas sin la capacidad de sentir emociones. No tienen una moralidad innata como la mayoría de las personas normales. En cambio, suelen vivir sus vidas siguiendo una lógica interna que han desarrollado según sus propios intereses. Aproximadamente el 2% de las personas son así. ¿Vida inteligente y sensible sin moralidad? Limpe estaba impactado por esta revelación y presionó a Ellis para obtener más información sobre el tema. ¿Estás diciendo que 1 de cada 50 personas es un asesino? ¿Solo animales que actúan por instinto? Ellis negó con la cabeza tranquilamente. No, son animales y casi ninguno es un asesino. La mayoría lleva vidas completamente normales como cualquier otra persona. Además, es difícil identificarlos porque suelen fingir muy bien las emociones que la gente espera de ellos. A veces pueden ser algo manipuladores debido a esa habilidad para fingir, pero como dije, casi ninguno comete crímenes graves. Limpe pensó en su infancia. ¿Sabes? Crecí en una región mayoritariamente humana. Fui a la escuela con cientos de tu especie. Si el 2% de ellos eran psicópatas, seguramente debí haber conocido a algunos, ¿no? Ellis ignoró su pregunta y le hizo otra. Creciste rodeado de humanos. ¿Estás acostumbrado a cómo hablamos? Ah, sí, estoy muy familiarizado con cómo se comunican los humanos. Apenas si podía pasar 20 minutos a solas con uno de ustedes cuando hice mi primer amigo humano. Pero ahora estoy acostumbrado a la escala de emociones y comportamientos de tu especie. De hecho, ni siquiera me sentí abrumado durante nuestra conversación inicial. Ni siquiera cuando mencionaste a tu amigo. Limpe supo que había cometido un error tan pronto como lo dijo. Instantáneamente, el cuerpo del humano se transformó al mencionar a su amigo fallecido. Parecía afligido como antes, pero también aparecieron otras emociones. Ira, depresión, incertidumbre y miedo se reflejaron en su cuerpo. Cuando habló, lo hizo con una docena de entonaciones, cada una llevando una pista sutil sobre lo que sentía. Cierto, mi amigo que murió, dijo Ellis para sí mismo.
Oye, ¿qué tal si vamos por unas bebidas? Limpe se levantó de inmediato antes de que Ellis pudiera hacerlo, ansioso por corregir su craso error. Claro que no, las bebidas corren por mi cuenta esta noche, toda la noche. ¿Estás seguro? Limpe tranquilizó a su amigo con entusiasmo. Por supuesto, será un placer. El humano sonrió y una compleja ola de gratitud, esperanza y tristeza apacible envolvió a Limpe mientras se daba la vuelta para dirigirse a la barra. Tan pronto como giró su cuerpo, el rostro de Ellis volvió a quedarse en blanco. Dios, pensó Ellis para sí mismo, esta va a ser una noche agotadora. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y sí, Ellis es un maldito psicópata. Creo que solo una vez he conocido a alguien así, donde sabía que esas emociones no eran genuinas. Simplemente sabes que hay algo mal en esa persona. Algo no cuadra. Afortunadamente no la volví a ver, pero probablemente era uno de esos psicópatas funcionales. La verdad es que no nos podemos imaginar cómo es fingir emociones todo el tiempo. No sé, ¿ustedes han encontrado a alguien así o conocen a alguien así? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.